Esta presidencia cayó muchas bocas. Mira esta interesante entrevista con una periodista española y entérate lo que está pasando ahora mismo en El Salvador. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. ¿Cómo están, amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador en un formato sin cortes comerciales, en una noticia donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. Aún las personas no entienden que estamos pisando fuerte con la nueva justicia salvadoreña, que nosotros no damos, y mucho menos negociamos sobre la responsabilidad de sus actos que dañan a la sociedad. Esta vez hemos encontrado 2 bolsas grandes y 157 porciones pequeñas de ilícito verde. Esto se encontró como propiedad de estos pandilleros pertenecientes a la estructura criminal MS-13. En la intervención los identificamos como Rutilio Alberto Tesorero, alias El Chino, y Alison Nicole Chávez Escolero, alias La Seca. Nuestros investigadores les seguían la pista por menudeo de droga, hasta capturarlos hoy en la colonia Divina Providencia, en San Antonio del Monte, en el distrito de Sonsonate Centro. La droga que estaba en la propiedad de estos delincuentes estaría valorada en más de $3.500, dinero que utilizarían para financiar otros ilícitos para la pandilla. Ahora, respondiendo a la nueva justicia, serán procesados por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Le duró poco el ascenso a este delincuente. Este homeboy de la pandilla delictiva MS-13 es Freddy Omar Mata Lozano, alias Salivoso, quien ha tomado el papel como palabrero de la clica armenia Locos Salvatruchos ante la captura de otros terroristas. Entre sus antecedentes, se descubrió que estuvo en prisión por diferentes delitos, pero un juez de la justicia pasada lo dejó en libertad. La población lo identifica por acosar a estudiantes en los alrededores de los centros escolares e intentar reclutarlos para la pandilla. Mientras tanto, las investigaciones señalan que alias Salivoso también ofrece drogas a sus víctimas. Esta vez, con la nueva justicia, será procesado por agrupaciones ilícitas y no saldrá de la cárcel por varios años. La guerra contra las pandillas continúa y así será hasta garantizar el bien de nuestro país. En Sonsonate, capturamos a estos delincuentes activos de la pandilla MS-13, quienes ya no volverán a delinquir. Se trata de 2 delincuentes. El primero es Miguel Ángel Mate Serén, alias Chulo, quien era gatillero de la pandilla, es decir, era el encargado de terminar con el aliento de alguien cada vez que su pandilla se lo pedía. El segundo es Ever Adilson Hernández Sea, alias Panadero. Se desempeñaba como extorsionista. Este se encargaba de trasladar las llamadas por celular que hacían otros terroristas a las víctimas para ser intimidadas y acceder a entregar el dinero en efectivo que les exigían. Estos criminales deberán entender que sus fechorías son del pasado. Ahora pagarán por sus crímenes. Si tuvieron el valor de hacer lo que les plazca, ahora tendrán el valor de enfrentar lo que les toca. Recuerden que todos pueden tomar las decisiones que deseen, pero jamás podrán elegir las consecuencias. Por lo tanto, piensen bien antes de dirigir sus vidas. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Bukele, algo que ha hecho muy bien y que por eso goza de esa admiración a nivel internacional, es enfrentarse a la agenda internacional y a los medios de desinformación, los medios de propaganda que nos tienen sumergidos en una guerra psicológica, porque yo sostengo
que nosotros estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero es una guerra psicológica, porque continuamente nos vemos sometidos los ciudadanos a unos abusos en los titulares que eso no se ha visto jamás. Una prensa que funciona a nivel global, que señala a un enemigo, en este caso Bukele, que es quien está en contra de las aberraciones, porque es que es así, hay que decirlo, de las aberraciones de la UNESCO, de la ONU, de la agenda internacional, pro crimen, pro mal, y pues se enfrenta a ellos. Entonces, esto lo hacen muy pocos líderes. Bueno, lo hemos visto ahora con Milei en el foro de Davos. Y encima está de parte del periodismo, que es un periodismo de datos y no de relatos. Lo apoya. Y no es que lo apoye, es que directamente es el sentido común, no es el periodismo de siempre. Bien, pues esto, claro, al final granjea muchos enemigos. Es así, claro. Y es todos los enemigos que tiene Bukele. Bueno, pues aún así los ha vencido. Y el sábado, yo siempre diré que el sábado no solo es la victoria de Bukele, y de todo el pueblo salvadoreño, efectivamente, sino también la derrota de los medios de propaganda, de todos estos medios que nos tienen en esta guerra psicológica, de todos estos periodistas / activistas, estos pseudoperiodistas, todos estos parásitos que viven como vampiros chupasangre de los presupuestos públicos, en el caso de España ni hablemos, ¿no? Televisión espantosa, Lo País, todos estos medios que además señalan a otros periodistas, cosa que no se había visto jamás, ¿no? Medios de comunicación señalando a otros periodistas. Esta gente, de verdad, hay que destaparle ya y descubrirle el rostro y la cara. Esto es lo que ha hecho Nayib Bukele, además, con una gran aceptación a nivel mundial, cuando llamó Lo País en aquella conferencia de prensa, y eso, por supuesto, desata la admiración de muchísima gente. Claro. ¿Crees que El Salvador es un ejemplo de superación en el mundo? Por supuesto, ¿Por claro qué? que sí, porque venís de lo peor, venís del infierno, del inframundo, de la oscuridad, Yo no puedo, o sea, solamente lo puedo describir como periodista, pero nada más. O sea, yo he leído, he escuchado, he vivido aquí durante estos días todas estas historias, igual que la primera vez, ¿no? Junto con los salvadoreños contándome algo inimaginable. Ni siquiera el terrorismo de ETA, y con perdón, ¿no? Con las víctimas de ETA en España, sí. Pero, porque claro, una muerte es una muerte, pero descuartizamiento de cuerpos, violaciones en directo y después matanzas, o sea, una violencia que cuando aquí ves cómo la gente te la cuenta, dices, ¿pero esto qué es? Pero si esto es el mismísimo diablo encarnado en forma de maras y tatuajes, ¿no? Con cara de maras y tatuajes, pero ese es el mal puro. Y claro, es tan terrible escuchar esos testimonios que después vemos cómo el pueblo ha salido adelante. Aquí hay algo especial, aquí se está gestando algo especial. Parece que ese sacrificio ha sido para que ahora El Salvador sea un ejemplo de resistencia y de luz al mundo. Parece, ¿no? Parece. Claro. Tú que de pronto estás mucho viajando por el mundo y tienes la oportunidad obviamente de ver diferentes experiencias de otros países, ¿se puede asemejar lo que está pasando en El Salvador con otro país del mundo? ¿Lo que está pasando aquí? Sí. O sea, esta recuperación. Claro. Yo ahora mismo no sabría decirte, porque es que estamos en todo lo contrario, estamos en una involución. Sí. Llamada progresismo, ojo, porque es que aquí juega mucho con las palabras. Si bien podría asemejarlo a Argentina, por ejemplo, con la llegada de Milei, a mí me parece que Milei está adoptando una serie de medidas que van a sacar al país adelante. Entonces sí que veo, es cierto, o sea, porque además hemos visto como Bullrich es una gran admiradora del modelo Bukele, incluso estuvo Villatoro en Argentina, sí. Aunque no es verdad que no es lo mismo, ¿no? Argentina que El Salvador, pero bueno, lo está copiando, ¿no? También lo está copiando Noboa en Ecuador, aunque, ojo, no está teniendo el mismo éxito, algo claro. Está pasando, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que hay un efecto contagio de alguna manera, pero todavía sigue siendo la excepcionalidad
porque la dirección es la contraria, la agenda se está imponiendo y pocos países están ahora mismo en este sentido. Totalmente de acuerdo. Pero hablemos también de un tema que me parece sumamente importante poder conversarlo y es el tema de la soberanía salvadoreña. Y esto me da paso a que juntos, por supuesto con Elena, recordemos esta declaración que en su momento dio el presidente de la República, Nayib Bukele, ante las Naciones Unidas. Y habla bien claro sobre el tema de la soberanía. Vea lo que dijo. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Unas palabras que pegaron mucho también en Naciones Unidas y que fue un claro mensaje a nivel internacional por parte del presidente Bukele. ¿Cómo lo ves? Es que Bukele sabe muy bien cuál es el plan que hay en el mundo, que no es otro que un gobierno mundialista, un gobierno globalista, un gobierno injerencista, un gobierno además perverso, un gobierno que persigue arrebatar esa soberanía y nosotros la tenemos arrebatada. En España no somos soberanos, en absoluto, es una falsa democracia, una democracia disfrazada. Por ejemplo, esto pasa con las leyes de la agricultura, está totalmente desmantelado el campo, han abandonado 10.000 agricultores el campo, pongo un ejemplo, ¿no?, de lo que es la injerencia actual, 10.000 agricultores el campo en España en este último año. Todos esos terrenos están siendo abandonados debido a una una legislación asfixiante, unos impuestos también igualmente asfixiantes y los agricultores no pueden más. Entonces se están cargando completamente desde Bruselas, pues todo lo que es el campo español y toda esa industria, pero no solo esa industria, es que están acabando con todas las industrias y con toda la clase media, intentando generar una clase baja, empobrecida y subsidiada, y no sabemos muy bien por qué, pero es que está sucediendo. Yo solamente como periodista puedo narrar lo que está sucediendo. Evidentemente los deseos son perversos, son las de acabar con la clase trabajadora, las clases medias, crear clases empobrecidas, pero vamos, que ellos mismos en la Agenda 2030 te lo dicen bien claro en uno de sus mandatos bíblicos, entre comillas, que no es otro que no tendrás nada y serás feliz. Ellos mismos lo dicen, en el foro de Davos anuncian eso, ¿no?, en uno de sus spots. Y este asunto, pues evidentemente se está cumpliendo. ¿Qué sucede? Que se han encontrado con una piedra en el zapato. Bukele lo tiene muy claro. Son injerencistas, tienen que estar diciendo, igual que han dicho ahora, ¿no?, incluso el congresista, demócrata, metiéndose con el mural, ¿no?, que decía, bueno, que no es un mural, que al final es una obra de arte, claro, es una obra de arte de Monseñor Romero en el aeropuerto, y bueno, tienen que estar ahí, siempre metiendo sus zarpas, es a lo que están acostumbrados. Bueno, ahí se demuestra que cuando un país es soberano y además tiene buenos gobernantes, pues sale adelante, porque esto al final también era un laboratorio de ONGs, un entramado de la industria de la sangre, ¿no?, de Soros y de todo esto, que eso lo padecemos en España. Pero en España tenemos puertas abiertas a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Ahora mismo pandilleros incluso que se han quedado allí en España, porque aquello se va a convertir en un paraíso de mareros, ya que los fiscales están diciendo de que aquí hay una dictadura y que mejor que estén allí porque aquí se violan los derechos de ese marero. Esa es la narrativa que tienen ellos allá. Claro, pues ahí nos hemos quedado ya, nos estamos quedando con los pandilleros. Fíjate lo que cosechamos, ya no cosechamos sandías, cosechamos pandilleros. Y eso es lo que se está cosechando en España, desgraciadamente. Es lo que están haciendo, pues un gobierno al final que es un reflejo, porque ¿qué es el gobierno de España? Pues eso es un atajo de corrupción. La propia mujer del presidente de España está imputada, investigada por tráfico de influencias y encima están ahí tan tranquilos, no pasa nada. Bruselas lo mismo, es un nido de burócratas, la ONU igual, de burócratas.
todos subsidiados, todos privilegiados y todos injerencistas y todos con una agenda, por supuesto, que no es otra que la de rebajar penas a criminales. Es que están con ellos. Es increíble lo que está sucediendo en el mundo. Yo misma asisto pasmada a este cambio de hace 20 años aquí, ¿no? Y digo, pero yo no sé en qué momento está acelerándose todo esto, ¿no? Y bueno, cuando aterrizas en El Salvador, ya te das cuenta, nada más llegar a San Salvador, que todo está en orden. ¿Qué sentiste, digamos, de la última vez que llegaste a El Salvador y hoy esta vez? Vi que te recibieron con flores y todo. Sí, bueno, ya esta vez venía yo, pues yo ya esta vez venía con mucha confianza, como a ver un país de amigos. O sea, la primera vez, claro, venía un poco nerviosa. A descubrir lo que realmente si era cierto o no lo que se hablaba. Claro, yo creía en los datos. Yo decía, bueno, claro, yo he creído en los datos, entonces yo voy a ir allí a demostrar que esto es cierto. Dios quiera que sea cierto. Pues decía, digo, pero yo sabía perfectamente que era cierto. Sí. Claro que sí, los datos están ahí y quería ponerle cara a esas gráficas frías, quería ponerle cara esas gráficas de que la violencia se había reducido hasta extremos de ser un país el más seguro. Y claro, y le puse cara y eran todos los salvadoreños, estaban felices, estaban contentísimos, me han acogido. Yo no sé qué tiene, aquí hay algo especial porque yo me siento tan cómoda continuamente. Es como si cada salvadoreño fuera tu casa. O sea, es algo maravilloso, no sé, lo que tiene este país. Y ahora esta segunda vez, pues yo ya me sentía que venía pues aquí a ver a mis amigos, de verdad. ¿Sí? Ya de hecho te vi ahí en gira y disfrutando de las playas y todo. Bueno, sí, ayer me bañé en directo, me tuve que bañar en directo porque dije que si llegaba a los 3.000 me gusta, me bañaba en directo y ¿para qué dije eso? Vamos, corriendo empezaron a darle y sí, bueno, entiendo que los surferos no se quieran ir de El Salvador o vengan aquí, si es que el agua está caliente. Sí, bueno, yo un agua muy rica. No lo sabía y lo descubrí anoche. Sí. Bueno, regresando al tema, Elena, de la soberanía, hay un termómetro que me gustaría medir con esa palabra y es el tema de seguridad. Yo recuerdo, y los salvadoreños lo saben muy bien, que muchísimos años vinieron muchas organizaciones internacionales, vinieron muchos representantes de organismos, vinieron muchos expertos en seguridad a recetar diferentes medicinas para este cáncer, que es el tema de la inseguridad. Nunca funcionó, nunca pasó nada. Se gastaron millones. Bueno, yo recuerdo que en el último gobierno del FMLN, por ejemplo, se había puesto un impuesto a la telefonía que obviamente se iba a convertir en recaudación para el tema de seguridad y nunca pasó nada. ¿Cómo ves a la hora de medir el tema de la seguridad con la independencia, con la soberanía de un país? O sea, el tema de seguridad con la independencia, pero me hablas del régimen de excepción. De la soberanía y del régimen de excepción, claro. Ajá. ¿Cómo casan? ¿Cómo casan? ¿Cómo lo ves? Bueno, casan, que es una herramienta, ¿no?, democrática, el declarar el estado de excepcionalidad. Pues es una herramienta que está ahí, la tenemos en España también. En España tenemos estado de excepción, estado de sitio y estado de alarma. Eso lo recoge la Constitución española y lo recogen nuestras leyes, o sea que se forma parte de lo que es un estado de derecho. Yo no sé por qué dicen que acudir a esta herramienta no es democracia cuando es una herramienta que se facilitó, porque si un país llega en un momento dado, ya sea por catástrofe, ya sea por una guerra declarada, en ese caso de las pandillas, porque una guerra que se estaba viviendo, pues puedes acudir a esa herramienta para restablecer el orden. Y de hecho ahí se ha visto que es una buena herramienta democrática para restablecer el orden. Herramienta democrática, insisto, no es nada que ver con una dictadura. Una dictadura se hubiera conformado si en ese caso Bukele, el gobierno, hubiera cambiado o, digamos, la Constitución en el sentido de que se cambie el sistema gubernamental, pero eso no lo ha hecho. Entonces, yo no sé de qué dictadura están hablando, pero bueno, es que es el relato, es que no hay que tomárselos ya ni en serio, hay que ridiculizarlos y desactivar a todos estos, bueno, como dicen aquí, gorgojos. Gorgojos, sí, ya ahora ya muchos salvadoreños le dicen así. Claro, pues hay que desactivarlos con sentido del humor, en Argentina lo están haciendo. Y les está saliendo muy bien, porque ya no hay que tomárselos ni en serio ese relato. Ellos están desesperados, están muy nerviosos, por eso cada vez van más en contra de Bukele, ¿no? Porque no saben ya ni lo que van a inventar, ¿no? Ya son bulos.
y no hay que hacerle tampoco mucho caso, pero evidentemente Casa es soberano, un pueblo que tiene un régimen de excepción y hasta que el gobierno, y además así ha sido refrendado en las urnas, que están contentos y que si tienen que seguir con el régimen de excepción, pues que se siga con ese estado de excepción. Bueno, y veamos lo que dicen los salvadoreños. Revisa esta encuesta que vamos a ver juntos en este momento y es precisamente cuando muchas encuestas, y en este caso la UCA, que es una de las casas encuestadoras, bueno, el UDOP, que forma parte de la UCA, una de las casas encuestadoras de oposición, dice, con el régimen de excepción, diría que se siente seguro o inseguro. Bueno, el 87.5% dice, yo me siento seguro con el régimen de excepción. Una cifra prometedora, Elena. 87.5. Claro, o sea, claro, si es que, a ver, los datos están ahí, la gente se siente segura, es algo que está, vamos, era necesario en El Salvador, restablecer la ley, restablecer el orden y acabar con ese caos de las ONGs y de toda esta gente que vivían, era un entramado, es una industria de la sangre y viven de eso. O sea, Soros inyectaba millones de euros, 100 millones inyectó la última vez a Human Rights, Sí. George Soros. Entonces estamos hablando de que se mueven cantidades ingentes de dinero, no es un negocio cualquiera, es un negocio millonario, el negocio de alimentar la violencia. Yo de hecho recomiendo, para que se sepa cómo funciona todo esto, una película, se llama Gracias por fumar. Es una película ya, tiene sus años, pero explica muy bien cómo las asociaciones, cómo las ONGs, todos necesitan estar subvencionadas, pero necesitan clientes, necesitan sus clientes. Y esos clientes, evidentemente, eran los muertos, qué lástima. Es del 2005, de hecho, estoy ahorita Sí, googleándola acá. está muy bien, porque claro, Sí. es una película que te habla de las tabacaleras, pero cómo las tabacaleras a la misma vez son las mismas que financian las asociaciones contra el cáncer. Sí. Entonces, y las asociaciones contra el cáncer Una rueda van de en caballito contra, ahí, sí. las asociaciones contra el cáncer están en contra de las tabacaleras, porque claro, el tabaco mata, el tabaco, pero es que resulta que las financiaba Marlboro, o las financiaba todas estas, ¿no? A las asociaciones, o sea que al final todos se necesitaban, ¿no? Se necesitaban, y claro, y decían, pero bueno, si se acaban los enfermos de cáncer, se me acaban las subvenciones, ¿no? Claro. Decían las asociaciones estas que están Y retratadas así en la- operan. ¿Qué? Y así operan. Claro, es que se te acaban los clientes, se te acaban los enfermos, ya no recibo más subvenciones. Se me acaba la violencia, ya no recibo más subvenciones. Soy la primera interesada como empresa, ¿no? Sería como empresa en que este negocio no se acabe. Mis clientes son las mujeres maltratadas, como en España, ¿no? Y Que esa es la tenemos- metáfora de las ONGs, ¿no? Exactamente, es así. Realidades que viven en el mundo y por supuesto El Salvador sin duda esta idea de crear estas falsas situaciones o de generar inestabilidad en países como El Salvador por parte de estas organizaciones existen, funcionan y no funcionan, pero existen y realmente están ahí. Y qué bien que el presidente Nayib Bukele no les ha hecho caso. Yo recuerdo cómo en su momento hablaban del tema de seguridad, hablaban del régimen de excepción, decían que no es la mejor medicina. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón a Nayib Bukele, al presidente Bukele. Claro que sí, pero es que es evidente, estaban viendo que se les cortaba, se les acababa la financiación, el chiringuito, Sí. Ellos mismos lo saben, ¿no? Es decir, esto es una cuestión monetaria, es una cuestión económica, es su negocio, son gente, son seres amorales. Sé que es difícil de entender, a mí me cuesta también ver que hay gente amoral, pero esto es así, Bukele lo ha entendido muy bien, Bukele lo había analizado, lo sabía. Y claro, ver de repente a un presidente, que fue cuando yo descubrí a Bukele, que se estaba enfrentando con lo que tantos periodistas disidentes, bueno, tantos no tantos tampoco, muy pocos periodistas disidentes en España o en Europa, estábamos luchando y estábamos ahí en esa resistencia y muy solos, vamos, en lugares completamente desangelados, ¿no? Porque estamos ahí muy marginales. Llega un momento, porque yo he estado en medios de comunicación del mainstream, yo siempre he estado en el mainstream, he trabajado en cadenas nacionales y he trabajado, bueno, también en medios incluso de izquierda, porque yo antes, bueno, hace muchísimos años, pues era a lo mejor más de izquierda cuando salí de la universidad, Dios gracias que vi la luz, pero evidentemente
todo esto, pues cuando ves a un referente ahí político que de repente está luchando contra lo que tú ya llevabas viendo desde hace tiempo, pero no encontrabas a ningún político, ningún partido, nadie, bueno, ahora Vox en España con Abascal sí que ya empezaron a abrir esa senda, ¿no? Y dices, pero Dios mío, por favor, o sea, alguien que va a enfrentar a toda esta industria, ¿no? Pues entonces, evidentemente, lo seguí y aquí estamos, vamos, que aquí estoy en El Salvador, vamos, hasta aquí he llegado. Sí, totalmente. Ahora bien, hay muchos, de pronto a nivel internacional, que a la hora de ver lo que pasa en El Salvador, a la hora de ver las estadísticas, a la hora de ver, obviamente, experiencias como las que tú cuentas también a través de tus plataformas, la gente ha de pensar y decir, bueno, realmente los salvadoreños creen que van por el mejor camino, creen que van por el mejor rumbo, y esto responde mucho con la siguiente estadística que quiero mostrar a continuación, que es del UDOP, que para tener contexto, Elena, es una casa encuestadora de oposición al presidente Nayib Bukele. Y esta casa encuestadora de la oposición preguntó a los salvadoreños si sigue estando convencido del rumbo que lleva el país, y ¿qué creen? Casi el 90%, 89.2% dijo a la UCA, al UDOP, dijo sí estamos convencidos, que vamos por el rumbo correcto. Y encima la UCA, que vamos, no será la UCA sospechosa de ser muy pro Bukele, ¿no? Yo hay veces que los he visto a los jesuitas muy anti-Bukele. Pero bueno, no voy a hablar mucho porque tampoco sé del tema de, claro. de los pero el jesuitas. hecho que un casi 90% de los salvadoreños le digan, presidente, vamos por el rumbo correcto. Bueno, eso es un hito histórico, no se ha conseguido. O sea, que el 90% del país democráticamente te apoye, no existe. O sea, es la primera vez. En las democracias occidentales, tal y como la conocemos, no existe. O sea, esto es, digamos, un sueño paleolibertario, si me permiten esa expresión. Yo sé que Bukele no se define por nada, pero bueno, yo investigando, indagando, hay una ansia dentro del paleolibertarismo, que es el que persigue Milei también, que es esto, conseguir esto. Pero es que Bukele ha ido ya por delante, Bukele va, vamos, que es conseguir que todo el país te apoye. Sí. Con esa política del orden, de restablecer el orden frente al caos. Nosotros estamos en el caos, porque es lo que quieren, estar en el caos continuo. En Europa es un caos, todos los países ahora mismo en Occidente, bueno, ya vemos, ¿no? Estados Unidos, ya ni hablar de Estados Unidos, que estaba el congresista por Massachusetts, preocupado, lo hemos dicho antes, por el mural, bueno, no mural, la obra de arte. La obra de arte, sí. Y resulta que en ese mismo día un trans, no sé, colectivo del colectivo LGTBI, HIJKLMN, que yo ya no lo sé, sabe cuántas letras tiene el colectivo, estaba apuñalando a 4 niñas en un cine. Eso estaba pasando. Entonces, vamos a ver. O sea, es que ¿de qué estamos, qué está pasando? O sea, estamos locos. O sea, te estás preocupando, pero estás siendo injerencista, o estás preocupando de que te han quitado el Monseñor Romero, de que tú llegabas al aeropuerto y que le estás exigiendo explicaciones al gobierno. Pero ¿quién os habéis creído que sois? ¿Pero quién os habéis creído? Vamos, yo es algo que a mí me hervía la sangre, porque encima vi la noticia en el avión y dije, vamos, que ahora me voy a ir a buscar dónde está la pintura. Porque después vi que Bukele había dicho que es que la había trasladado unos metros, que aún así encima le dio explicaciones, pero para dejarlo en ridículo, evidentemente. Entonces dije, pero bueno, vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? O sea, esto que está pasando, o sea, y además con un índice de criminalidad en Massachusetts, que me lo estuve ya viendo. Sí. O sea, digo, pero bueno, ¿pero quién os habéis creído para dar lecciones? Y para decir que si Bukele es esto, que si un país, que si los salvadoreños, ahí están hablando los salvadoreños. Esa es la democracia. El 90% no van a tener ellos en la vida, pero si Sánchez en España gobierna con un tercio. Gobierna con un tercio, tiene un gobierno llamado Frankenstein, un gobierno hecho a retales, lleno de separatistas, de proetarras, de izquierdistas, de la peor escoria del país. Y todo eso es el gobierno de España. Entonces, por favor, aquí lo están apoyando el 90% y estos demócratas están diciendo de que aquí hay una dictadura. Bueno, yo me alegro muchísimo y de verdad de que los salvadoreños resistan a todos los embistes que van a tener y todavía más, porque cuanto mejor vaya el país,
más ataques feroces van a tener. Pero bueno, eso lo único que significa que estáis en la senda correcta. Y volvemos al tema de la soberanía. El presidente Nayib Bukele nunca tomó en cuenta la palabra de estos congresistas, ni mucho menos de lo que le decían otros países. Él creó su propio método, lo impulsó, con todo obviamente las situaciones que habían acá, dio la medicina a este cáncer de la delincuencia y se está curando. Completamente, pero si es que, mire, yo hablaba, porque le he hecho una entrevista a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, justo antes de venir, que la tendrán en mi canal, bueno, mañana ya la subiré, porque a mí no me da tiempo, y me decía, dice, que no ha sido tan difícil. Digo, pero ¿cómo lo habéis conseguido? Y yo no paraba de preguntarle. Dice, que no es tan difícil, si es que después es mucho más sencillo hacer algo que, o sea, tomar una decisión y que todo vaya bien. Dice, es que nos hacen creer los políticos que todo es un caos, que eso es imposible, que esto no se puede realizar, y después él mismo contaba que fue todo más fácil de lo que podíamos creer, es simplemente tener voluntad y hacerlo. Y eso a mí me resulta muy sorprendente, ¿no? Que el secreto sea al final hacerlo, ya está. Sí. O sea, que estamos rodeados de políticos que en la inacción en España, que no lo quieren hacer porque no es que sea difícil, es que no les da la gana. Hablaste de una palabra que me llama mucho la atención y es voluntad. Creo yo que cuando esta palabra la pones en práctica, sin duda resolves cosas que de pronto los salvadoreños jamás en la vida nos hubiéramos imaginado, como el tema de seguridad, como una mejora en la infraestructura en los hospitales, nuevas carreteras, lugares como cerrar la brecha digital. Ahora todos los niños en las escuelas públicas tienen su computadora, los más chiquititos tienen su tablet donde pueden aprender. Es decir, el tema de voluntad a la hora de ponerlo en práctica, sin duda, es medular. ¿Cómo lo ves tú? Claro. El tema de la palabra voluntad. Claro que sí, voluntad es lo primero. Primero claro, hay que tener esa voluntad y crear las circunstancias, ¿no? Hombre, yo no soy política, o sea, tampoco ni me quiero meter, o sea, que es que a mí la política siempre la aborrezco. O sea, Digo, yo tampoco soy político, pero me doy cuenta de las cosas. No, claro, no, me refiero, sí, claro. Me refiero a, yo no sé hasta qué punto eso sería más difícil, menos difícil, pero lo que está claro que es que la voluntad es lo primero, ¿no? Si tienes esa voluntad, todo va a salir adelante. Y eso es lo que se tiene aquí, pero es que no solo Bukele, es que yo lo que me he dado cuenta en la Asamblea Legislativa es que se ha rodeado de un equipazo, que esa es otra, hay que tenerlo, hay que encontrarlo. Claro. Pero es que El Salvador era un país que estaba tan hostigado que todas esas mentes brillantes, esa gente con talento, pues estaba con miedo y no la dejaban florecer. Ahora está lleno de flores la Asamblea Legislativa. Eso es un jardín ahí maravilloso. Y es que se nota las ganas que tienen, la voluntad que tienen todos, ¿no? Y son como reflejos de Bukele, son como mini Bukeles. Yo veía ahí en la Asamblea Legislativa, todos hablaban como él, con un ímpetu, con un carisma. Tienen todos un carisma impresionante. Y otra cosa que me ha encantado es que no son políticos al uso. Porque el político al uso, el estilo español, el estilo europeo, es un coñazo de persona en sí. Por eso es que no se soporta, porque le preguntas algo, yo he entrevistado a muchos políticos en España y es que no te dicen nada, es un aburrimiento, no hay nada más aburrido que entrevistar a un político en España, porque no te dicen nada, es vacío, pura propaganda, no, nada, porque como no hacen nada, no tienen nada. Entonces todo es oratoria, todo es horrible. Y aquí en este caso, y es que se lo he llegado a decir a Ernesto Castro, le he comentado y digo, de verdad, creo que es la primera vez que no me ha aburrido, estoy muy interesada en lo que me está contando, muy interesada en todo lo que me han dicho los diputados. Y es que, claro, no son políticos al uso, son trabajadores de verdad del pueblo. Político al uso me refiero político a la usanza que tenemos en España y la usanza que estamos acostumbrados en estas últimas décadas, ¿no? De decadencia. Pues no, aquí tenemos a gente muy inteligente, muy brillante en la política, que nada tiene que ver con las escorias y las basuras y los parásitos que tenemos en la casta española. Totalmente. Creo que uno de los éxitos, obviamente, de la administración del presidente Nayib Bukele es que ha tenido una asamblea legislativa que ha sido electa por los salvadoreños, por el pueblo, y que han respaldado todas las iniciativas del presidente. ¿Qué tan clave es tener un Congreso que está a favor
digamos, de las iniciativas de un presidente como es el caso de El Salvador? Bueno, pues yo creo que es fundamental, porque ahí estamos viendo a Milei y todas las trabas también que tiene, porque efectivamente necesita tener de esa mayoría, porque es que si no, después no va a poder implementar las políticas que quiere y que tiene que llevar a cabo. Entonces es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Pero lo fundamental es que te apoye la gente. Porque también pasa aquí una cosa, a Bukele lo han refrendado, y además todo el país. Aquí el problema que tenemos es que en España no está sucediendo eso, en Europa parece no suceder eso. Entonces, si Bukele no tuviera todos esos apoyos, Bukele sería completamente marginal y estaría enfrentándose, como tantísima gente ahora mismo se está enfrentando, pues a un Goliat. Bueno, y que ya lo hizo. Yo recuerdo que al inicio de la administración del presidente Nayib Bukele tenía una asamblea legislativa que estaba oponiéndose a todo. Me imagino. No le daban financiamiento, no le aprobaban ninguna ley, incluso en pandemia también no le aprobaban herramientas constitucionales para poder atender la pandemia. Claro. Y aún así salió adelante. Claro, 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 él no ha salido de la nada, evidentemente se ha tenido que enfrentar a todo esto y ha remado contra viento y marea, seguro, pero ahí está el resultado es una victoria descomunal y una derrota que todavía, vamos, yo decía, digo, están llorando ríos de lágrimas, progres, toda esta gente, ríos de lágrimas, cuando ganó Bukele de esa manera, o sea, es que yo creo que no se imaginaron que iba a sacar ese dato, ellos creo que no se imaginaron, pero fue casi el 90%. Pues es que porque ellos a veces se creen sus propias mentiras. Normalmente en los medios de comunicación, y lo digo porque lo sé y he estado, se conforman entre una dirección que es, digamos, lista, inteligente, pero mala, claro, porque son listos malos, que siguen unas órdenes, evidentemente, y después una redacción de estúpidos, de idiotas. O sea, hay gente muy idiota, es que no te lo imaginas, la gente tan idiota que te cuentas de las redacciones. Lo tenemos muy sobreestimados a los columnistas y a la gente que escribe. O sea, son gente verdaderamente nefasta, nefasta. Yo me he encontrado, vamos, redactores que bueno, no sabían distinguir, a mí me decían, Elena, ¿pero cómo se pone? Es batalla naval. Y yo, ¿cómo que una batalla naval? ¿De qué me hablas? ¿De una batalla de barcos? ¿De qué? Me dice, no, quería decir batalla campal. No, que no sabía distinguir entre batalla naval o batalla campal, ¿no? Cosas que ya dices, bueno, vamos a ver, ¿esta gente de dónde ha salido? Cosas muy básicas, ¿no? Sí. Tienes carrera, has estudiado, bueno, es que la Universidad Española está, vamos, ahí ¿también? Ya... Bueno, la Universidad Española está tomada por los comunistas, son todos rojos, desde hace 30 años. Eso es así, ¿no? Y el adoctrinamiento está dando sus frutos. Sus frutos no, sus manzanas podridas. Sí, claro. Mejor dicho, más que sus frutos. O sea, que tenemos que dentro de los medios de comunicación de lo país tenemos a una Pepa Bueno, que es la directora, que es aquí la que sigue, bueno, pues todas, digamos, las consignas del Partido Socialista, todos estos, y después tenemos un ejército de soldados que no saben muy bien ni lo que están escribiendo. Claro. Elena, ¿qué pueden esperar los salvadoreños en estos próximos 5 años desde tu punto de vista y lo que has escuchado, has visto, has hablado con los salvadoreños? ¿Cómo los percibís? Bueno, yo creo que aquí les espero un gran futuro porque hay materia prima en todos los sentidos, sobre todo para explotar a nivel turístico. A mí me parece un paraíso. El turismo va a traer riqueza, el turismo es riqueza. El turismo es riqueza, eso lo tienen que tener muy claro, pero también es evidente que Bukele apuesta por otros sectores estratégicos y eso es lo que ha faltado en España. ¿Pero por qué en España no tenemos otros sectores estratégicos y no han subsidiado solo al turismo? Bueno, porque son las decisiones de Bruselas y como no somos soberanos, pues así estamos. Pero en este caso Bukele es soberano, ha traído a Google, o sea, está haciendo relaciones públicas, está intentando atraer inversiones extranjeras, de hecho ha puesto una fiscalidad de un 0%, ¿no? Esas inversiones extranjeras que por supuesto si vienen van a contratar a salvadoreños universitarios que van a salir de la universidad y van a encontrar ese trabajo que tanto ansían. Entonces yo creo que le espera un futuro bastante próspero, que poco a poco, claro, porque esto, vamos a ver, no se hace de la noche a la mañana, pero yo creo que es un país maravilloso en el que yo creo que se va a mudar mucha gente a El Salvador,
mucha gente extranjera va a venir aquí y no el típico turista, que sí, que lo habrá y se irá, sino no, aquel que viene a invertir, a dar trabajo y a montar su empresa, porque tiene todas las condiciones perfectas para hacerlo. Dime tú, ¿dónde prefieres montar una empresa? ¿En Finlandia o en El Salvador? Yo preferiría en El Salvador, que tiene playa, clima perfecto durante todo el año, una gente maravillosa, una gastronomía estupenda y ¿cómo no? ¿No? ¿Quién lo va a querer? Son en Europa del Norte y en Estados Unidos, en el norte, son los primeros interesados que nos vaya fatal a los países que tenemos buen clima. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas desmantelarían y se vendrían aquí. Se vendrían. ¿O quién no va a querer tener mejor este clima que estar viviendo en la nieve? Pues es que está claro. Bueno, pues ahí está el reto y yo creo que, vamos, con todo el permiso del mundo, ¿no? Creo que os va a ir fenomenal y yo lo único que puedo decir es que estoy muy contenta de estar uniéndome a esta resistencia, porque sois la resistencia ahora mismo en el mundo frente a la agenda internacional que avanza hasta pasos agigantados y, señores, estamos ante un terreno en Europa, estamos hablando ya de cosas muy serias que se barajan, de entrar en guerra, de entrar en una tercera guerra mundial. Esto no es ninguna tontería, Polonia se prepara, o sea, estamos viendo unos movimientos muy extraños en Europa. Estados Unidos parece que quiere que continúe y parece por un momento dado que quiere que estalle una guerra también a nivel mundial. Esto es terrible, así que no sé dónde nos están llevando. Desde luego es un mundo bastante oscuro, bastante hostil y aquí hay luz y no voy a decir que hay faro, porque eso, el faro no esto es mala no palabra. me gusta esa palabra. Esa palabra no. Esa palabra no, está vetada. Hay luz, así que tenéis que resistir, confiamos en vosotros y yo me uno a vosotros, a vuestra resistencia. Por supuesto. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa han dotado de herramientas a la Fiscalía para someter a una sola causa a miles de criminales que amedrentaban a la población de la zona paracentral del país. Para el caso del Departamento de La Paz, se están presentando 5 solicitudes de agrupamiento para las clicas Galilea, Locotes, Salvatruchos, Miraflores, Locotes, Salvatruchos, Demonios Criminal, Locos, Salvatruchos, Darnes Mafiosos, Salvatruchos y Herraduras, Locos, Salvatruchos, pertenecientes al programa La Paz. Además de pedir el agrupamiento de pandilleros de la MS-13 de La Paz, se presentaron 6 peticiones de agrupamiento para clicas que operaban en distintos sectores de Cuscatlán por diferentes delitos. Estas personas se les está atribuyendo los delitos de agrupaciones ilícitas, robo y hurto agravado, extorsión agravada, lesiones agravadas, amenazas agravadas, violación en modalidad continuada, posesión y tenencia con fines de tráfico, tráfico ilícito y tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. De los 2.445 pandilleros que serán sometidos en un mismo proceso de agrupamiento en el Tribunal contra el Crimen Organizado, 622 terroristas de la MS-13 son del distrito de Hilo Vasco. Y respecto al departamento de Cabañas, se están presentando 3 solicitudes de agrupamiento de las clicas Palma, Locos Salvatruchos, Francis, Locos Salvatruchos y Dalmacia Criminal, Locos Salvatruchos. Estas solicitudes permitirán que los pandilleros paguen por sus crímenes y a la vez se asegura que ya no vuelvan a las calles a delinquir. A diario, Sonia Ardón ofrece pan francés en la colonia Valle del Sol en Apopa. ¿Pequeño o grande? Con más de 22 años de experiencia en el rubro, recuerda las dificultades que enfrentó al ser obligada por las pandillas a dejar atrás el sustento de 2 hijos en una de las zonas que por décadas permaneció asediada por criminales. La vida aquí era de estar con la puerta cerrada. Si uno no tenía la puerta cerrada, se metían aquellos, ¿verdad? Y no nos asustaban. Las estrategias impulsadas por el gobierno le han permitido crecer económicamente, generando varios empleos en la comunidad. Después de que empezó el régimen,
nosotros volvimos a abrir el negocio. Empezamos con unas cuantas latitas de pan aquí. Empezamos haciendo 10, 15 latas de francés. Como ella, hay más habitantes que relatan cómo el nuevo clima de seguridad les ha permitido trabajar libremente sin temor a las pandillas. Ese es el caso de Marina, quien se dedica al servicio de transporte de aplicación. Yo soy una de las personas que está más contenta por lo que está pasando porque pues para nadie es un secreto que antes nosotros teníamos que rendirles cuentas y pleitesía a ellos, ¿verdad? Antes ni trabajar nos dejaban, si no era el pago de ellos, ¿verdad? No podíamos trabajar, pero hoy sí ya, gracias a Dios, ya no vivimos con ese temor, ¿verdad? El beneficio también ha llegado al sector dedicado al delivery y distribuidores de mercadería. Ahora entran con plena confianza a estas comunidades. Hoy se trabaja tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Los cambios que he visto es para mejorar y todo. Este panorama también está presente en las colonias Tikal 1, 2, 3 y La Chintuc de Apopa, lugar que fue cercado con más de 3.000 elementos de seguridad para extraer al remanente de pandillas. La Policía Nacional Civil también ha reportado la captura de Juan de Dios Fernández Hernández, alias Chucky. Es un palabrero de la clica Zancocos Locos Salvatruchos de la MS-13. Este terrorista mantenía atemorizados a los habitantes del cantón Lomas del Muerto, Colonia San José y de Las Palmeras en Sonsonate, donde ordenaba toda clase de delitos. Así también es quien determinaba la cantidad de dinero para extorsionar a pequeños comerciantes, camiones repartidores que llegaban a la zona. Ahora ya no volverá a delinquir y el SECOT lo espera, señaló la institución en la publicación que usted tiene en pantalla. Y en otro hecho, en Sonsonate, la Policía Nacional Civil logró la captura de estos terroristas de la MS-13, quienes ya no van a volver a delinquir. Se trata de Miguel Ángel Mate Cerón, alias Chulo, quien era gatillero de la pandilla, es decir, asesinaba cada vez que se lo pedían los mismos terroristas, y Ever Adilson Hernández Sea, alias Panadero, extorsionista. Este se encargaba de trasladar las llamadas por celular que hacían otros terroristas a las víctimas para ser intimadas y acceder a entregar el dinero en efectivo que les exigían. La corporación policial envió un contundente mensaje y dijo: estos criminales deberán entender que sus fechorías son del pasado, ahora pagarán por sus crímenes, y comparten la fotografía de estos dos sujetos que fueron detenidos en las últimas horas, y también hacen la invitación para que la población, si ha sido víctima de estos sujetos, puedan acercarse a cualquiera de las delegaciones y puedan presentar las denuncias correspondientes, se les imputen por más delitos y así se haga justicia en nuestro país. Y la llegada del presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo ha permitido que el país más pequeño del continente pasara de ser la capital mundial de los homicidios a convertirse en el más seguro de América Latina. Ya no es una promesa para los salvadoreños, ahora viven en verdadera libertad y cualquier extranjero puede comprobarlo. La nueva realidad que experimenta el país tiene a su base las firmes y valientes decisiones de un mandatario que pone en el centro de todas sus acciones a la población honrada. Así lo señaló el sociólogo René Martínez. Realmente es una hazaña y eso ha implicado una serie de transformaciones al interior del país. Y también ha permitido, pues, quitar la piedra, digamos, que estaba impidiendo que toda la creatividad, el trabajo, toda esa honestidad y honradez de la población salvadoreña pudiera fluir en función de construir un país distinto al que teníamos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. Y como ya sabes, ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos 5 suscriptores que comentaron primero en mi video anterior. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos. Que Dios te bendiga.